Quisiera decirles que nosotros muchas veces tenemos esperanzas de alguna cosa en nuestra vida. ¿Han tenido esperanza de algo? ¿Han esperado algo por mucho tiempo? Pero hay veces que parece ser que estamos deseando, anhelando, buscando realizar eso que estamos esperando, pero pasa el tiempo, pasan los años, los meses, y parece ser que eso que estamos esperando, quizás una necesidad, quizás algo que anhelamos con mucho deseo, quizás hasta una necesidad del alma, pasan los años y eso no ocurre, y nosotros lo buscamos, pero eso no pasa. Y llega un momento que en nuestras vidas donde estamos a punto de perder la esperanza. Estamos a punto de perder toda esperanza de que eso que hemos deseado, anhelado, buscado, llegue y sea una realidad en nuestra vida. Ahora, quisiera darle un resumen acerca de lo que es la pérdida de la esperanza en una persona. Es que la esperanza se puede perder ante situaciones quizás de dolor extremo, cuando a alguien le duele una articulación, le duele algo, o quizás un dolor, una angustia, y esa angustia nunca cede, y nosotros estamos esperando que eso deje de pasar. Quizás es una enfermedad crónica, algunos de nosotros tenemos enfermedades crónicas, y anhelamos y buscamos por distintos medios de que eso se ha quitado de nosotros, pero como dijo el apóstol Pablo, como dijo el Señor, bástate mi gracia, y él había orado varias veces que el Señor lo quite de él. Pero pueden ser rupturas amorosas, también un duelo, estamos extrañando a una persona que ya no está más, y tenemos la esperanza de que eso termine en nuestra vida y que ya podemos vivir nuestra vida normalmente, pero eso nos sigue atormentando. O la falta de confianza en uno mismo. Esto es un poco traído de lo que piensa el mundo, ¿no? A veces la falta o la pérdida de la esperanza tiene que ver con la falta de confianza en uno mismo, donde uno dice, bueno, yo quiero lograr estos objetivos, lo trato de hacer por mucho tiempo, pero al tiempo estoy perdiendo las esperanzas y ya no confío en mí mismo. Sabemos que no debemos confiar en nosotros mismos. O también la pérdida de confianza en el futuro. Y esto es lo que ocurre cuando nosotros nos ponemos a ver la pérdida de confianza que nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestra nación. Han escuchado, han hablado, han tenido conversaciones sobre qué va a pasar dentro de unos años. Esto no va a cambiar. ¿Han escuchado eso? Esto no va a cambiar. Esto va de mal en peor. Y ya hemos perdido la esperanza, porque cada uno de los dirigentes, presidentes que han venido, cada uno mira por lo suyo propio, por sus intereses o por los intereses de aquellos que los llevaron allí. Entonces, realmente venimos hace muchos años así, ya hemos perdido la esperanza de esa nación grande aquí en la tierra. Pero también hemos perdido la esperanza en nuestra sociedad, porque pensamos en la juventud. ¿Cómo está la juventud hoy en día? Si somos sinceros, y acá excluyo un poco a la juventud cristiana, la juventud redimida, pero si pensamos en aquellos que están sumidos en los vicios, aquellos que están involucrados en cosas que no son buenas, aquellos que ya han perdido quizás en esta generación la cultura del trabajo, ¿no? Y entonces perdimos las esperanzas. Si la juventud está así, entonces, ¿qué va a pasar en los próximos años? Han perdido las buenas costumbres, han perdido los valores familiares. Nuestra próxima generación, ¿cómo será? Y de tal manera que hemos perdido la esperanza, o estamos perdiendo la esperanza, de que haya una sociedad mejor. Pero no solamente voy a agarrar con los jóvenes, las personas adultas también, en este tiempo, están en un estado de egoísmo sin precedentes. Tal es así que ese estado de egoísmo ha llevado a la ruptura de las relaciones y también aún al daño del medio en que las personas viven.
Y digo el medio y el medio ambiente también. Las personas ya no tienen buenos valores. No se encuentra eso hoy en día. Podemos encontrarlos en los creyentes y eso es esperable. Pero en la gran multitud de las personas en el mundo, los grandes valores bíblicos se han perdido por completo. Y entonces, ¿qué esperanza tenemos? Hemos perdido la esperanza de un mundo mejor. Ahora el creyente sabe que el mundo mejor ha de llegar con lo que hemos cantado, la última canción, ¿no? Estamos esperando la patria por venir. Pero ¿qué pasa con la esperanza? ¿Hemos ya perdido la esperanza? Estamos tratando de enfrentar los problemas que tenemos y de resolverlos con sabiduría. ¿En dónde estamos buscando nosotros no perder la esperanza? Esa es la pregunta de lo que nos tenemos que examinar. Si estamos pensando en algo que nosotros deseamos, en algo que nosotros necesitamos, en algo que nosotros queremos, y de repente lo hemos buscado por mucho tiempo, hemos esforzado por eso, hemos gastado fuerzas, dinero, tiempo y demás cosas, y de repente eso parece escaparse y estamos perdiendo las esperanzas de que eso llegue en nuestra vida. Ahora, en estos versículos vamos a ver un hombre que estaba a punto de perder las esperanzas. Estaba con una enfermedad imposible de curar y él estaba a punto de perder la esperanza. Ya estaba desahuciado. En eso llega el Señor Jesús, y se involucra con esta persona. Pero eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a leer el versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 9. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Como dije, tenemos acá la historia de un hombre que estaba enfermo, estaba paralítico, estaba a punto de perder las esperanzas. Ya había tratado vez tras vez de acudir a la fuente donde posiblemente él podía ser sanado y podía volver al estado donde él quería estar. Pero hacía 38 años que estaba así. En la Escritura, en los Evangelios, encontramos situaciones similares a esta. ¿Se acuerdan de la mujer con el flujo de sangre? Aquella mujer que había pasado 12 años y había gastado todo lo que tenía buscando en médicos y soluciones alternativas y no había podido encontrar la solución a su problema. De tal manera que ya estaba también desahuciada. Había perdido cualquier esperanza de ser sanada. Y de repente se encuentra con el Señor y ella va y toca el manto del Señor. Y sale poder del Señor y es sanada. Tenemos algunos ejemplos así en la Escritura. Ahora, lo primero que vemos acá en el versículo 1 al 4 es un panorama terrible. Un panorama terrible. Y dice el autor, el escritor de este libro, en el versículo 1, que después de estas cosas, las cosas que habían sucedido en el capítulo 4, había una fiesta de los judíos. Algunos dicen que esta fiesta de los judíos significaba que era la fiesta de la Pascua. Otros piensan que probablemente era la fiesta de tabernáculos o la fiesta de Pentecostés. Eran las 3 fiestas principales de los judíos. La única fiesta de los judíos en los cuales todos los judíos tenían que acudir era la de Pascuas. Entonces algunos se inclinan por la idea de pensar que esta era la fiesta de Pascuas. Otros dicen: no podemos ser tajantes sobre este tema, pero sí
nos da a entender algo, que el Señor guardaba las fiestas judías, porque Él era judío. Y en la ley decía que debían subir a Jerusalén y debían adorar a Dios en el templo. Entonces, eso era lo que hacían. Y Jesús subió a esta fiesta. Jesús estaba presente en ese lugar. Y cuando nosotros vemos este milagro que Jesús obró, no lo encontramos en los otros evangelios. ¿Por qué? Porque los otros evangelios nos cuentan acerca de los milagros y las señales que Jesús hacía mayormente en la región de Galilea, que era donde Él se movía en su totalidad o casi su totalidad de su ministerio. Pero el Evangelio de Juan, como ya hemos dicho, nos cuenta acerca del ministerio que Jesús también tuvo en Jerusalén y en sus alrededores. Entonces llegó la fiesta y Jesús estaba allí en Jerusalén. Estaba en ese lugar y quizás estaba en ese lugar por algunas razones específicas, que era una de ellas es la que vamos a ver hoy, la sanación de este enfermo. Ahora, el nombre del lugar donde se encontraba este paralítico, dice ahí, versículo 2, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Esta palabra Betesda significa casa de misericordia. Y nosotros no sabemos muy bien cuál era el propósito por el cual había sido hecho este estanque. Es muy probable que por un tema de purificación o por un tema de ir a extraer agua, sacar agua de ese lugar. Pero en la historia había mutado ese propósito, y lo que ahora veíamos, lo que podemos ver por las Escrituras, es que ese lugar se había hecho un lugar para personas enfermas y que tenían cualquier tipo de dificultad física para ser sanados. Había cambiado la modalidad de ese lugar. Dice que tenía 5 pórticos, era un lugar muy grande, era un lugar para que muchas personas llegaran ahí, y probablemente la idea inicial no era que personas enfermas estén ahí, pero eso era lo que ahora estaba ocurriendo. Personas enfermas, multitudes estaban ahí esperando ser sanadas, esperando, dice, el movimiento de las aguas para que cada uno de ellos pueda acudir a esas aguas y ser sanado de su enfermedad. Entonces tenemos acá un nombre acorde a la experiencia de muchos que habían llegado a ese lugar con esperanza. ¿Por qué? Porque era la casa de misericordia. Algunos de ellos obtuvieron misericordia de Dios para ser sanados por un medio que no era usual en Israel, ni siquiera en Israel, que era ese estanque y esos ángeles que descendían de tiempo en tiempo en ese estanque. Ahora, la situación o el panorama era realmente terrible. Imagínense, este era un lugar con el cual probablemente había sido pensado para otro uso, pero ahora era una especie de hospital. Pero era una especie de hospital donde había muchos enfermos, pero no había camas, no había enfermeros, no había médicos ahí. Era un hospital sin médicos, sin enfermeros, sin aparatos, sin elementos de sanidad. Era un lugar realmente terrible. Y más terrible aún cuando las personas que estaban ahí enfermas estaban tratando de acudir al momento exacto para ser sanadas. Y muchos de ellos se agolpaban en el estanque cuando el ángel descendía allí. La situación era terrible. Saben que los enfermos en un hospital, ¿qué es lo que suelen esperar? No me digan la muerte, por favor. No, los enfermos en el hospital suelen esperar ser sanados. Pero lo que esperan ellos es al doctor, ¿no? A la doctora, al traumatólogo, ¿no? Este hombre podía haber estado esperando al traumatólogo, era un inválido. Ahora, los ciegos que estaban ahí no estaban esperando al oftalmólogo o al que iba a operarle sus ojos. Pero tampoco estaban esperando al enfermero o la enfermera para que le traiga algo de medicación, sino que lo que estaban esperando allí era un simple movimiento de las aguas. Eso era lo que estaban esperando. Era muy distinto a un hospital. Y aunque esa imagen era desalentadora, era terrible, no dista demasiado de los lugares que hoy en día hay en el mundo. Y pueden decir cualquier lugar. Pueden decir o pueden pensar en nuestro centro, en nuestra ciudad.
hay miles de personas, cientos de personas que no están enfermas de alguna enfermedad física limitante, pero que sí están enfermas de la enfermedad del pecado, que no se dan cuenta, pero si nosotros pudiéramos ver con un discernimiento espiritual en sus corazones y ver realmente la necesidad que hay en esta multitud. Este lugar no distaba demasiado, simplemente es que nosotros podíamos ver en ese lugar con nuestros ojos físicos a las personas enfermas. Pero hoy en día, si tenemos un discernimiento espiritual, podemos ver las multitudes como las veía Jesús, como las veía el Señor cuando veía las multitudes y decía, están dispersos como ovejas que no tienen pastor, están con tanta necesidad espiritual, con tanta necesidad de huir del infierno. Mira qué enfermos están todos los incrédulos a tu alrededor. ¿Has visto eso? ¿Te has puesto a pensar en eso? Las personas que están a tu alrededor, cuando vamos a un centro comercial, cuando algunos viajan en colectivo, viajan en tren, viajan en el subte. Yo, gracias a Dios, no tengo que hacer eso. Pero cuando vamos a Capital y hay un montón de gente que van a sus trabajos, a sus lugares, para cumplir con las cosas que ya han planificado, y de repente pensamos, ¿cuántos de ellos creen en Cristo como su Salvador? ¿Cuántos de ellos son salvos? ¿Cuántos de ellos se van al infierno? ¿Cuántos? ¿Cuánta necesidad? Ahora, allí, quienes se hallaban allí, una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, ¿cuántas son las aflicciones de este mundo, podemos decir? En aquel estanque esperaban la salud con avidez, esperaban el movimiento del agua con una tremenda expectativa, pero cuán pocos hoy en día están esperando la sanidad espiritual. Yo no veo una multitud ahí afuera, golpeando la puerta y tratando de entrar para que se les predique el Evangelio. No vemos domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, personas que estén esperando a la puerta para que se abra la iglesia y puedan escuchar la palabra de Dios. No lo vemos a eso. No vemos personas en la calle que estén desesperadas por buscar a Cristo, buscar a Dios en sus vidas. No lo vemos. Vemos sí necesidades físicas y personas que querían saciarlas, querían remediarlas. Es lo que vemos acá en el estanque. Pero no vemos lo mismo con la necesidad espiritual. Ahora, todos los enfermos y todos los que vendrían después, algunos eran sanados y otros venían después, tenían la cierta esperanza de ser sanados cuando descendía el ángel. Pero debemos entender que ni el agua que estaba allí era poderosa. Hoy en día hay algunas personas, algunos líderes religiosos que nos hablan acerca de ciertas aguas de sanidad. Acá lo que vemos es que las aguas no tenían ningún poder. Ni siquiera el ángel que descendía tenía el poder para sanar o la autoridad para sanar. El poder o autoridad para sanar de ese ángel que venía allí era dado por Dios. Y cuando nosotros pensamos en sanidades hoy en día, hay muchos engañadores que basan las sanidades en elementos. Basan las sanidades en quizás hasta el propio ministro, la propia persona que tiene poderes especiales. Pero ni siquiera el ángel tenía el poder para sanar allí, sino Dios que enviaba al ángel. Tenemos aquí el versículo 3, fíjense. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Estaban con esa necesidad, pero con esa expectativa. Tristemente para este hombre paralítico, esa esperanza se estaba esfumando, se estaba terminando. No sabemos cuánto tiempo más él iba a estar ahí esperando eso, cuánto tiempo más de vida le quedaba. Ahora, algunos dijeron así: este tiempo era un tiempo de fiesta, era el tiempo donde más personas se reunían en Jerusalén. Y tal vez específicamente la Pascua. Algunos dicen una vez al año pasaba esto.
y era el momento donde más personas se reunían en Jerusalén, pero más personas se reunían en este estanque. ¿Por qué? Porque ya sabían, el ángel va a descender y vamos a tener la oportunidad de ser sanados. Y eso era la expectativa que cada uno de ellos tenían. Ahora, en la Biblia tenemos varias ocasiones inusuales de personas que habían sido sanadas de una forma muy particular. Cuando vemos los evangelios vemos a Jesús sanando de muchas formas distintas. Pero en lo que va de la Escritura podemos ver en el Antiguo Testamento que había algunos que habían sido sanados por un potaje en una olla que había sido echada harina dentro de la olla y por eso habían recibido sanidad los que habían sido enfermos. Algo raro, ¿no? No ocurría siempre. Era algo que no pasaba, pero habían sido sanados de esa forma. También tenemos a aquel sirio, Naamán, que fue sanado ¿de qué forma? Bañándose en el río Jordán. Pero eran solamente casos particulares. Uno también fue resucitado cuando tiraron su cuerpo en el sepulcro de Eliseo. Eso fue impresionante. No sé si lo han leído ustedes, ¿saben de eso? Lean Segunda de Reyes. Unos milagros impresionantes habían sido obrados por Dios. Y cuando tiraron el cuerpo de este hombre muerto en el sepulcro de Eliseo, dice que se levantó en pie. Miren, quedó grabado porque seguramente fue espectacular. Y fueron sanados de forma muy particular. Algunos fueron sanados cuando la sombra de Pedro cayó sobre ellos, en Hechos capítulo 5. Algunos fueron sanados cuando ponían sobre ellos los paños de Pablo. Dice que venían muchos enfermos y Pablo los sanaba. De tal forma, Dios obró en él que aún llevaban los paños, algunas ropas de Pablo, y los ponían sobre los enfermos y eran sanados. ¿Era Pablo superpoderoso? ¿Era Pablo un hombre que obraba milagros por su poder? No. Pero Dios eligió hacerlo así. Dios eligió hacerlo así. ¿Puede Dios sanar hoy en día? Eso es para otro tema, es para otra predicación. Pero sí, Dios puede sanar hoy en día y de distintas maneras. La Biblia habla acerca de eso, aún en el Nuevo Testamento. Pero no es el caso aquí. Dios sanó de una forma particular y Dios puede hacer cosas de forma inesperada. Pero algo no es necesariamente de Dios simplemente porque es inesperado o inusual. A veces conocemos también que el enemigo es poderoso y puede engañar con algunas señales que no son verdaderas, sino que son falsas. Ahora, cualquier enfermedad era sanada cuando llegaban al estanque, cualquiera. Podía ser ciego, podía ser un rengo, podía ser un sordo, podía ser un paralítico, cualquiera iba a ser sanado. Podía ser un asmático, como yo. Digo, bueno, soy un asmático, voy al estanque de Bethesda, salgo corriendo, bueno, si me permite el asma un poco, y llego antes y podía ser sanado. Todos podían llegar ahí. Sin embargo, se nos dice que pudiera arreglar el problema o la enfermedad del pecado, pero no se nos dice que pudiera arreglar, la enfermedad del cuerpo, pero no la enfermedad del pecado, que es la más urgente de todo ser humano. Era algo impresionante, era algo que generaba esperanza en las personas, sí, pero era algo que podía generar esperanzas como mucho de una sanidad física temporal, porque muchos de los que habían sido sanados probablemente después pudieran caer enfermos nuevamente. De hecho, el Señor le dice, cuando veamos la próxima clase, la próxima vez, le dice, no peques más, no sea cosa que te venga algo peor. O sea, no estaba exento de caer enfermo de vuelta el paralítico. Pero cuando Dios trata con el corazón de los hombres con respecto al pecado, ¿eso es temporal? No, es permanente. Ahora lo que vemos en versículos 5 al 9 es una luz de esperanza. Este hombre que estaba perdiendo completamente las esperanzas, ya había pasado mucho tiempo ahí, estaba esperando que venga el ángel, que descienda el agua y el agua se mueva, pero él no podía llegar a ese lugar. ¿Por qué? Porque era inválido. Le era más difícil que por ahí a un ciego.
Bueno, un ciego también era difícil, pero quizás el ciego con un palito, ¿no? Como hoy en día los ciegos van moviéndose, podía caminar y llegaba a donde estaba el estanque y podía descender. Quizás alguien que no tenía la movilidad de sus manos, o quizás un sordo. El sordo podía ver el movimiento de las aguas y podía ir, o un mudo. Pero un paralítico, además un paralítico que no tenía ninguna ayuda externa. Tenemos acá al hombre paralítico. Fíjate versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Dentro de ese gran número de enfermos había un hombre con una enfermedad. No sabíamos bien por qué le vino esto. La Biblia no nos dice. No sabemos si era una enfermedad de base que le había causado esto o si había tenido un accidente. No lo sabemos. Pero sí sabemos que había estado allí por mucho tiempo. Pero el agravante más grande que tenía este hombre era que no tenía nadie que pudiera ayudarlo para llevarlo al estanque cuando descendía el ángel. Él dijo de su propio testimonio: no tengo a nadie que me lleve cuando desciende el ángel y se mueven las aguas. De manera que podemos entender que este paralítico no solamente estaba enfermo, no solamente estaba imposibilitado, pero que además no tenía ni siquiera un amigo que pudiera estar con él. Estaba solo. Y saben que para muchas personas estar solo es realmente deprimente. Es una situación muy difícil. Aunque tenga quizás salud, el estar solo es algo que para muchos es un gran problema. Este no tenía ni siquiera un amigo, no tenía un hermano de la iglesia que pudiera ir a ayudarlo, a llevarlo, pero tampoco tenía ningún pariente. ¿Dónde estaban sus parientes? ¿Dónde estaban sus familiares? Probablemente ni siquiera sus padres, porque hacía 38 años que estaba así. Quizás ni siquiera sus padres estaban vivos. No tenía nadie. ¿Han pasado por alguna situación donde parece que nadie está para ayudar? Aunque hay personas alrededor, estamos quizás muy cerrados y pensando que nadie está para ayudar. Y eso era lo que sentía este hombre también. No era solamente que lo sentía, sino que era así. No había nadie para ayudar. Hacía 38 años que estaba paralítico. Lo más probable es que sus padres no estuvieran allí. Y un comentarista, Matthew Henry, dice un comentario muy, muy interesante sobre la situación de este hombre. Dice: demos gracias a Dios por las fuerzas físicas y la posibilidad de usar nuestros miembros de nuestro cuerpo. Debemos dar gracias a Dios por nuestra salud. ¿Por qué? Porque a veces nos damos cuenta de la salud que tenemos, que Dios nos da cuando no la tenemos. Y a veces no nos damos cuenta de que hay personas que no pueden tener la misma salud que nosotros. Nosotros podemos ver, otros no pueden. Quizás algunos están postrados por mucho tiempo y no hay ninguna solución para eso. Y de repente nosotros nos quejamos porque pasamos una mala noche o un dolor de muelas o quizás un día de sufrimiento, un día que por ahí nos duele el cuerpo. Y hay personas que no han conocido ni siquiera un día de bienestar, de salud. Ahora el relato continúa con la aparición de Jesús. Fíjense el versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Acá aparece el Señor. Y el Señor dice que lo vio. Me gusta esa frase. Jesús lo vio. Esa frase la vemos vez tras vez en los evangelios. Vemos que Jesús vio a las multitudes, que Jesús vio a los que estaban endemoniados. Jesús vio a aquellos que tenían problemas físicos, pero también a los que tenían problemas espirituales. Los vio. Vio el problema que había en sus corazones. Vio más allá de lo que nosotros vemos. Vio sus tristezas. Vio su necesidad de
alguien que los pueda amar. Dios veía esas cosas, Cristo veía esas cosas. Ahora, Dios vio, Dios mira, y Dios miró a este hombre, vio esa necesidad y vio que había estado ahí por 38 años, era mucho tiempo, por lo cual Cristo se le acercó y de alguna manera eligió a él para sanarlo, eligió a él para hacer algo con este hombre. Era una situación particular la de él. Como ya vimos, 38 años, nadie que le ayudaba. ¿Y qué iba a pasar con este hombre si nadie le ayudaba? Jesús supo que llevaba ya mucho tiempo así, y entonces decidió acudir en ayuda de este hombre. ¿Cómo lo supo Jesús? ¿Cómo sabía que hacía 38 años que estaba así? Bueno, Jesús es Dios y Jesús sabe todas las cosas. Quizás el Padre mismo se lo había declarado. Quizás el Espíritu que habitaba en Cristo se lo había dicho. 38 años este hombre, allí inválido. Lo que importa acá es que Jesús se conmovió ante este caso del pobre inválido. Y entonces, aquel que estaba desilusionado por mucho tiempo, ahora tenía una luz ¿de qué? De esperanza. Una luz de esperanza. Esa luz de esperanza era Jesús. Y Jesús le hace una pregunta. Fíjense de vuelta en el versículo 6. Le dijo, ¿quieres ser sano? Ahora la pregunta es un poco inadecuada quizás. ¿Por qué? Porque obviamente quería ser sanado, ¿no? Estaba ahí. ¿Ustedes qué les parece? Si ustedes estarían en el estanque de Betesda y verían todos esos enfermos allí y a este paralítico que estaba desesperado porque venga alguien a ayudarlo y nosotros nos acercamos a este hombre y le decimos, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Y qué nos diría? Obviamente que quiero ser sano. Pero no es justamente lo que este hombre dijo. No dijo, sí quiero ser, sino que respondió de otra forma. Versículo 7. Señor, le respondió el enfermo. No le dijo, sí, quiero ser sano. No tengo quien me meta en el estanque. Y cuando se agita el agua, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. El Señor le preguntó, ¿quieres ser sano? Y él le respondió con su testimonio. Le respondió cuál era su problema. Ahora, cuando el Señor le dijo, ¿quieres ser sano? Quizás algunos dicen, estaba pensando Jesús que había estado tanto tiempo ahí y que quizás estaba perdiendo las esperanzas y entonces él ya estaba totalmente desahuciado y con ninguna esperanza de ser sanado y con un ánimo realmente deprimido completamente. Entonces Jesús, tratando de avivar su fe y su confianza en él, le preguntó, ¿quieres ser sano? Porque quizás en tu cara no se nota tanto eso. No se nota tanto aquellas esperanzas que tenías cuando el primer año que viniste acá pensabas que podías ser sanado. O el segundo o el tercer año. Pero al correr de los años parece ser que este hombre habría perdido la esperanza y verlo le hacía al Señor preguntar, ¿realmente quieres ser sano? Algunos dicen, quizás le preguntó esto porque el paralítico sabía que el día que él sea sanado, su vida iba a cambiar completamente. Ya no iba a pedir limosna, ya no iba a ser servido por aquellos que tenían misericordia de él y le daban algún dinero para poder sobrevivir. Ahora él iba a tener que ganarse el pan con el sudor de su frente. Él iba a tener que conseguir un trabajo ahora. Él se había quizás acostumbrado a esa situación en su vida. Estaba paralítico, sí. No podía hacer nada. Pero él ya estaba acostumbrado a eso. Y ¿saben qué? Hay veces que las personas están tan acostumbradas a su forma de vida que no quieren cambiar. No quieren cambiar. Aunque reconocen que no está bien, aunque reconocen que puede haber algo mejor, no están dispuestos a cambiar. Y hablo de esto con respecto
a un cambio de vida radical desde adentro, desde el corazón. Personas que saben que son pecadores, pero que no están dispuestos a arrepentirse. ¿Puede pasar eso? Puede pasar que hay personas que saben que no están haciendo bien, que hasta quizás piensan que están yendo en contra de lo que Dios dice en la Biblia, pero que de repente no quieren cambiar su forma de vida. Estoy tranquilo, así estoy bien. Pudiera estar mejor, pero no quiero hacerlo. No quiero arrepentirme, porque arrepentirme significa cambiar completamente mi vida. Entonces Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Jesús podría preguntarle a muchos, ¿quieres ser salvo? Porque eso demanda que nuestra vida va a cambiar. Nuestra vida va a cambiar por completo, si somos sinceros. Y entonces ahí está la disyuntiva del joven rico, ¿no? El joven rico, el Señor le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. ¿Y qué dijo el joven rico? No dijo nada, se fue. ¿Por qué? Porque tenía muchas riquezas. Él no quería cambiar. Si bien él tenía la necesidad de ¿qué? De entrar al reino de los cielos. Eso era su anhelo. Pero dijo no. Ahora, la pregunta, como dijimos, podría apuntar a, ¿estás dispuesto, listo, a que tu vida cambie por completo? El paralítico, como dijimos, asiente, pero no con un sí rotundo, como en otros interrogantes del Señor, en otros pasajes de la Escritura. En Marcos capítulo 9 le pregunta a uno, ¿crees? Y ese hombre dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Le responde con un sí, creo. En este caso no vemos eso. En Mateo capítulo 9, versículo 28, cuando él le pregunta también a estos enfermos, ¿creen que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, creemos que puedes hacerlo. Acá el paralítico no dijo, sí, quiero ser sano, quiero ser sanado. Pero cuando él habla, le da a entender cuál era su respuesta concreta. Y su respuesta concreta era, sí, aunque quizás estoy ya perdiendo toda esperanza, aún me queda una luz de esperanza, de expectativa para ser sanado. Pero te cuento, ocurre que cuando yo quiero ir al agua, llega alguien antes que yo y no puedo hacerlo. Y esto nos demuestra que este hombre necesitaba completamente el obrar de Dios para ser sanado. Y esto ocurre también en la salvación. No hay persona que pueda salvarnos aparte de Cristo. No hay persona que pueda empujarnos o ayudarnos, ni siquiera nosotros mismos podemos tratar de hacer en cuanto a la salvación, sino que era todo el trabajo era de Dios y de Cristo en esta ocasión. Ahora, como dijimos, los versículos 8 y 9 nos dan cuenta de el milagro que había sido realizado por Jesús. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Estos versículos nos dan cuenta de una nueva señal que Jesús había hecho en el Evangelio de Juan. ¿Y qué significa eso? A ver, los que estamos desde el principio. ¿Qué significa que había sido hecho una señal más por Jesús? Que esta era una señal que estaba escrita para que sepamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Y eso podemos hacer un tilde ahí cumplido, ¿no? La señal daba cuenta de quién era el que estaba allí, el Hijo de Dios. Y que creyendo en el Hijo de Dios podemos tener vida en su nombre. Ahora, lo otro que vemos acá es que para el paralítico esos instantes, o ese instante, fue el instante más feliz y más significativo que le había ocurrido en 38 años, al menos. No había otro día, otro momento en esos 38 años que había sido tan importante y de tanto gozo y tanta felicidad como ese momento. ¿Y cuál era ese momento? ¿Quién estaba allí? Estaba Jesús, estaba el Señor. Y ustedes podrán dar cuenta de su experiencia personal,
de si cuando están con el Señor realmente están con gozo. Si el Señor trae gozo a su corazón. Si en el momento, quizás un momento breve en el día, pero es el momento donde estamos con Cristo, con el Señor, en comunión. Ese es el momento más significativo y más importante, más feliz de nuestro día. Ahora, el Señor le dio 3 órdenes a este hombre. Fíjense versículo 8. Levántate, toma tu lecho y anda. Y estas órdenes necesitaban de fe en aquel que había sido sanado o que iba a ser sanado. ¿Por qué? Porque el paralítico podía decir, ¿cómo me decís que me levante si no he llegado al estanque y no he entrado en el estanque después de que se movieron las aguas? ¿Cómo me vas a decir que me levante si vos sabés muy bien que hace 38 años que estoy así paralítico? Al menos necesito una rehabilitación, un proceso para poder levantarme. ¿Cómo me vas a decir que me levante y encima que tome mi lecho si estoy totalmente debilitado? Mis músculos ya no son los que eran antes, hace 38 años. Están débiles. Tenemos acá algunos que han pasado por internaciones algunas largas. Y díganme qué pasa cuando las internaciones son largas, cuando uno es dado de alta. ¿Qué pasa? Hay 2 o 3 días donde uno está en el hospital caminando por los pasillos, porque para poder agarrar un poquito más de fuerza. El Señor le dijo, levántate. Eso requería de fe en aquella persona que le estaba hablando. Toma tu lecho y anda, para comprobar que el trabajo que Cristo había hecho de sanidad era completo y perfecto. Él le había dado la fuerza que tenía como un hombre de su edad. No era un hombre súper musculoso ni súper forzudo, pero sí tenía las cualidades que tenía un hombre a su edad, que no sabemos cuál era, pero seguramente era más de 38 años, quizás llegando a los 50, o quizás más. Pero el Señor le dio esas palabras. Y fíjense que Él cumple completamente con lo que Jesús le dice. Fíjense versículo 9. Al instante, aquel hombre fue sanado, y acá vamos el poder de Dios, el poder de Cristo. Y tomó su lecho y anduvo. O sea, se levantó, tomó su lecho, anduvo. Cumplió con lo que Cristo le había dicho. Y acá vemos una enseñanza, vemos un patrón en la Escritura. Y vemos que, primeramente, este hombre paralítico tuvo que aplicar su fe a las palabras de Cristo, porque él se levantó. Pero luego vemos que él tomó su lecho y anduvo, y esto nos significa que él lo hizo a la manera de Cristo. Él tuvo fe en la palabra de Cristo para su sanidad, pero él luego hizo lo que Cristo le dijo que hiciera. No hizo cualquier otra cosa. No dejó el lecho ahí tirado, no se fue corriendo, no se quedó ahí sentado, dijo, bueno, me voy a quedar acá. Sino que el patrón se ve que es primero fe y luego ¿qué? Obediencia a la palabra de Dios. Primero fe y luego obediencia. Vemos acá un gran milagro. Qué sorpresa para este pobre lisiado encontrarse de repente sano. Imagínense, ¿han estado enfermos alguna vez? Sí, muchas veces. ¿Han estado alguna vez con una gripe que los tiró en la cama? Sí, yo he estado así. Y de repente, de un día para el otro, están como si nada. No, lleva un tiempo. Este hombre era paralítico, de repente cambió completamente su vida. Qué sorpresa para él. Encontrarse de repente sano y fuerte y capaz de valerse por sí mismo después de 38 años de invalidez. Esto era algo que era una marca clara que Cristo, el Hijo de Dios, había obrado en él. Y ahora todo era un mundo nuevo, una nueva vida. Todo era nuevo para él. Él iba a abandonar ahora el estanque, él ahora iba a ir al templo donde no podía ir, o quizás iba llevando o arrastrándose y pidiendo limosnas, ahora iba a poder ir a adorar al templo. Todo nuevo, una vida nueva. Y en cierto sentido, muy cierto sentido, esto es lo que ocurre con aquellos que
experimentan la intervención de Cristo en sus almas. Una vida nueva. Todo es nuevo, todo es distinto, o por lo menos debería ser así. Es nuevo, es distinto. Ahora, como dijimos al principio, este es un hombre que estaba perdiendo la esperanza. Estaba perdiendo la esperanza. Pero cuando llegó el Señor, hubo una luz de esperanza, ¿se acuerdan? Y nosotros, los que hemos creído, tenemos esperanza. ¿Tenemos esperanza de qué? De vida eterna. Tenemos un propósito en esta vida también, haciendo y buscando la voluntad de Dios. Es todo nuevo ahora. Tenemos esperanza de vida eterna, tenemos un propósito en este mundo haciendo la voluntad de Dios y tenemos gozo y alegría, aunque, escuchen esto, aunque haya persecución u oposición, como lo vamos a ver en los próximos versículos. Él tenía gozo, tenía esperanza, tenía un propósito, estaba alegre, aunque dentro de muy poco tiempo le va a tener oposición, resistencia a lo que él era ahora. Ahora quisiera preguntarnos a todos, ¿qué nos ha hecho perder la esperanza? ¿O en dónde estamos esperando algo o buscando algo en nuestra vida? ¿Hemos perdido la esperanza en la lucha contra algún pecado en nuestra vida? De tal manera que hemos pedido al Señor que nos ayude, pero lo estamos haciendo a nuestra manera y entonces vemos que caemos en lo mismo. ¿Estás perdiendo la esperanza con respecto a algún vicio en tu vida? ¿Estás perdiendo la esperanza en los problemas económicos en tu familia? ¿Estás perdiendo la esperanza? Decir, lo intento por todos lados y no llego. ¿Estás perdiendo la esperanza en el matrimonio? Ojalá que no. Veo a todos los que están casados acá felices, ¿no? A ver, ¿no? Con una sonrisa. Esperemos que sí. Pero a veces, como personas, perdemos la esperanza en el matrimonio. No digo por nosotros, ¿Estamos perdiendo la esperanza en nuestros hijos, en la crianza de nuestros hijos? ¿Qué va a pasar con ellos cuando sean mayores? ¿O se te están pasando los años y no ves ningún cambio en tu vida espiritual? Tenés quizás una expectativa, yo quisiera ser así, quisiera ser como este pastor, como este misionero, como este hermano fiel, y de repente se pasan los años y estamos perdiendo la esperanza. Esto no va a llegar nunca. Se te están pasando los años, esto quizás para otros, pero se te están pasando los años y no encuentras un marido, un esposo, una esposa. A veces pierden la esperanza. Los jóvenes o los que no son tan jóvenes quieren casarse y por ahí no encuentran. Ahora la pregunta es, ¿dónde estamos esperando o dónde estamos buscando el milagro? ¿Dónde estamos buscando y esperando el milagro? ¿Estamos esperando en el Señor o como el paralítico que estaba esperando en qué? En que alguien venga a ayudarle o en sus propias fuerzas de arrastrarse y llegar hasta el estanque de Betesda cuando descendía el ángel? ¿Dónde estamos poniendo nuestra esperanza? Ahora quisiera terminar con esto y si me permiten, que cuando el paralítico fue sanado, todo fue nuevo. Ahora sus piernas podían andar, sus piernas podían llevarlo hasta el lugar donde él podía trabajar. Sus brazos, él los podía ahora usar. Su cuerpo ahora era útil para hacer cosas. Pero ¿qué pasa con nosotros cuando el Señor interviene en nuestras vidas? Pasa como el paralítico. Quisiera leerles algo. Esas piernas inmóviles del paralítico ahora caminan. Pero ahora ese espíritu muerto
ahora vive y tiene comunión con Dios. Eso pasó cuando nosotros creímos en Cristo. El espíritu que estaba muerto y que no se relacionaba con Dios, ahora tiene comunión con Dios. Ahí vemos un milagro. Ese corazón egoísta que siempre estaba pensando en su propio beneficio, ahora late para los demás. Esa mente que tenía malos pensamientos, ahora piensa en Dios a cada instante. Eso es lo que ocurre cuando tenemos la intervención de Cristo en nuestras almas. Esa boca que estaba cerrada o que hablaba cosas triviales, ahora proclama el Evangelio y canta alabanzas a Dios. Fíjense que hay una gran diferencia. ¿Por qué? Por el obrar de Cristo en nuestros corazones. Hermanos, si no ves algo de esto, hay un problema. Y esas manos, por último, esas manos mezquinas que teníamos, ahora están interesadas en dar a otros que están necesitando, sea con recursos físicos, aún con nuestra propia fuerza. Todo cambia en aquellos que han recibido la intervención del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias una vez más por poder compartir tu palabra y te pedimos, Padre, que estés obrando en nuestros corazones. Padre, lo que hemos recibido hoy pueda hacer efecto, pueda realmente hacernos pensar en las esperanzas que tenemos en nuestra vida, que son muchas a veces, o que son una en particular, como este paralítico, el paralítico que estaba a punto de cerrar la puerta, estaba a punto de desistir. Padre, te pedimos que no desistamos en nuestra vida, sino que podamos estar buscando la ayuda en quien realmente debemos buscarla. Y Padre, como el Señor le dijo a este paralítico, levántate, toma tu lecho, anda, que nosotros podamos también ser obedientes a la voz de nuestro Dios. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.